Fiscalía defendió pruebas presentadas en el caso Odebrecht, en el que se sentenció a Jorge Glass. Javier Milei se situó en el primer puesto en las elecciones primarias en Argentina. Chelsea hace oficial el fichaje de Moisés Caicedo. La noche de este domingo se realizó el debate entre los candidatos a presidente de la República para las elecciones anticipadas. El debate duró más de 3 horas, donde cada uno de los presidenciales respondió las preguntas divididas en 5 ejes temáticos: seguridad, régimen económico, institucionalidad, salud, educación y sostenibilidad. Las preguntas fueron elaboradas por un comité de debates. Los candidatos en varias ocasiones no se centraron en responder las preguntas, sino que optaron por cuestionar a sus contrincantes. Para hacer un análisis de esta jornada, damos paso a Anthony Reina, quien desde la redacción entrevistará al politólogo Andrés Jaramillo. Adelante. Gracias, compañeros en estudios. En este momento nos acompaña el politólogo Andrés Jaramillo. Andrés, en base a lo que vimos en el debate ayer, los ecuatorianos tenemos un poco más de datos sobre los candidatos, quizás algunos tenemos más dudas, algunos nos quedamos inconformes con las respuestas que se dieron. Desde su perspectiva, ¿cómo posiciona a los candidatos lo que sucedió ayer para las elecciones que se celebrarán en 6 días? Bueno, nos ha dejado varias certezas el debate. Una de esas certezas es que Bolívar Armijos seguro no va a ganar en la primera vuelta electoral, porque él fue el que concentró la mayor conversación digital, pero concentró en términos negativos. Él fue, de hecho, quien logró un pico de conversación entre las 7:15 y las 7:45. Pero las más de 400 publicaciones que se hicieron en ese periodo fueron básicamente memes y comentarios sarcásticos en torno a su participación en el debate. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque de alguna manera esta conversación marcó luego la opinión que la gente de alguna manera fue construyendo en torno al debate. Y claro, hubo muchas críticas en torno a la metodología, por ejemplo, que se utilizó, que no permitió que los candidatos puedan hablar de forma fluida, pero también evitó que se caiga en dimes y diretes, y esto justamente afectó a los candidatos. Creo que Jan Topic tuvo un buen arranque y tuvo de alguna manera la ventaja de que arrancó solo, pudo desarrollar la idea. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con Luisa González, que al ser interrumpida varias veces por los moderadores, salió de centro, y eso se vio reflejado luego en los siguientes bloques en donde se esperaba muchísimo más de la líder del correísmo. Con este escenario, ¿cuáles considera que son los candidatos que tienen mejores opciones para el próximo domingo? Es difícil saber aún sin un estudio técnico que permita analizar y leer poco la perspectiva de intención de voto de los candidatos. Nosotros hicimos un análisis digital del sentimiento de la gente. ¿Qué nos dice este análisis? Que luego del debate, Daniel Noboa y Yacu Pérez fueron los que menos sentimiento negativo generaron. No significa que ellos vayan a ser los más opcionados para tener o para pasar una eventual segunda vuelta electoral, sino que provocaron menos rechazo que el resto de candidatos. Vamos a ver qué pasa en las siguientes horas. Yo creo que el tema del debate sin duda influyó sobre todo en los indecisos que estaban ahora mismo tratando de decidir por qué candidato ir. Pero yo creo que en el transcurso de la semana vamos a conocer más hechos y más eventos que influirán en la elección. Por ejemplo, los primeros resultados de la investigación en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Qué otros datos arrojó el análisis que ustedes realizaron en redes sociales de candidatos como Luisa González o Jan Topic? Sí, justamente vimos que la activación digital no comenzó con el debate, en realidad comenzó antes. Se registraron 2 activaciones digitales, una en favor de Luisa González, alrededor de los hashtags Mi Feminismo y Luisa es la respuesta. Luego vimos que Luisa es la respuesta se mantuvo durante el debate, y de alguna forma lo que se intentó fue calentar el ambiente para tener más acumulación de mensajes y de alguna forma tratar de orientar
para que esa conversación pueda verse positiva en las redes sociales. Y la otra activación que hubo a partir del mediodía fue alrededor de los hashtags Jan el Destripador y Topic Sumisión o Plomo, que de alguna manera lo que resaltó fue esta supuesta incapacidad que tiene el candidato Jan Topic para poder enfrentar los problemas que van más allá de la inseguridad y esta idea de que quiere solucionar todo con violencia. Entonces, esta activación de igual forma fue el telón que de alguna forma fue calentando, fue incrementando los ataques que se hicieron durante el debate a este candidato. Muchísimas gracias, Andrés. Regresamos de estudios. Nos acompañó en este espacio el politólogo Andrés Jaramillo. Que tenga una excelente tarde. Gracias, Anthony. Seguimos con las noticias. Patricio Carrillo, candidato a asambleísta, señaló que en los videos del mitin pudieron constatar que los sicarios que asesinaron a Fernando Villavicencio estaban al interior a 2 metros de cada uno de los candidatos. También señaló que luego encontraron explosivos como granadas. Los protocolos de seguridad ese día indiscutiblemente que fallaron, indiscutible, pero no fue la seguridad inmediata, es el resto de protocolos que debían haberse hecho. El equipamiento para la misma policía, les entregaron 3 y hasta Fernando tenía 5 elementos con los que tenía que hacer avanzada, con los que tenía que hacer seguridad inmediata. Uno de ellos debía llevar una colcha antibalas que no le entregaron, equipamiento disuasivo como fusiles. Hicieron las coordinaciones necesarias, pero lo que falló son los otros círculos. No hubo policía velada con agentes de inteligencia que puedan observar lo que estaba pasando. Cuando revisamos los videos nosotros del meeting, los sicarios estaban al interior a 2 metros de cada uno de nosotros. Luego encontraron explosivos, granadas. Eso pudo haber sido una desgracia muchísimo mayor. Por otro lado, Juan Zapata, ministro del Interior, informó que la comisión del FBI que investigará el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio ya está en el país. Añadió que en las próximas horas habrá una reunión con la Fiscalía para determinar la colaboración y el apoyo. El ministro también señaló que los 3 policías que resultaron heridos durante el hecho se encuentran estables y en recuperación. Bien, hijo. Esta mañana, cientos de motociclistas con camisetas blancas bloquearon la vía Daule en el Guayas, exigiendo seguridad para alias Fito, líder de la banda de los choneros, quien fue trasladado de la penitenciaría del Litoral a la cárcel de máxima seguridad La Roca. Los motociclistas, aliados de Fito, se apostaron a las afueras de la penitenciaría, interrumpiendo la circulación. Además, internos de la penitenciaría del Litoral se apostaron en los techos del centro penitenciario para también exigir el retorno de Fito. En otra noticia, la Fiscalía General del Estado criticó la resolución del Tribunal Federal de Brasil con la que anuló las pruebas usadas contra el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass por cargos de corrupción en el caso Odebrecht. Con esto, el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, aseguró que la justicia dejó sin piso todas las pruebas que se usaron en su contra. La Fiscalía de Ecuador ratificó que esa condena fue lograda en derecho y con base en pruebas, como lo ratificaron los jueces que conocieron las causas en sus respectivas etapas. Para este caso se revelaron documentos en los que se detalla que entre 2007 y 2016 Odebrecht pagó 35.5 millones a funcionarios de gobierno a manera de sobornos para beneficiarse de contratos. Y el 13 de diciembre de 2017, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 8 personas por asociación ilícita. Entre los condenados están Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. Cambiando de tema, una alerta del Cuerpo de Bomberos de Quito sirvió de pista para que la policía desmantele un laboratorio clandestino de droga en el sector de la Mena 2, en el sur de la capital. Los bomberos habían llegado al lugar el 13 de agosto para verificar un presunto incendio en una vivienda, pero se encontraron con cilindros llenos de químicos desconocidos. Tras el aviso, la policía descubrió que en el inmueble se almacenaban químicos que eran utilizados para la elaboración de drogas. En total, los agentes policiales incautaron 11 sacos con 275 kilogramos de diferentes sustancias. El economista Javier Milei, candidato a la presidencia de Argentina del Frente de Libertad Avanza, se posiciona como el candidato más votado en las elecciones primarias celebradas este 13 de agosto en Argentina.
Milei logra hasta el momento el 30,90% de los votos, con el 81,60% de los votos escrutados. Él es conocido por su postura de derecha para defender la reducción de las entidades del Estado y los impuestos. En segundo lugar, en cantidad de votos se sitúa el ministro de Economía argentino Sergio Massa, candidato del gobernante Frente Peronista, Unión por la Patria, que cosecha 4.2 millones de votos. Mientras que en el tercer lugar se mantiene la candidata del kirchnerismo, Patricia Bullrich. La novela del verano de Moisés Caicedo llega a su fin. Tras la indecisión de si jugaría en el Liverpool o Chelsea, y finalmente el exjugador del Independiente del Valle defenderá los colores del equipo de Londres. Los medios ingleses confirmaron ayer que el traspaso de Moisés Caicedo se convertirá en el más costoso en la historia del Premier. El Chelsea desembolsará $145 millones al Brighton. Por otro lado, Fabrizio Romano confirmó esta mañana que Neymar Jr. deja el PSG y será trasladado al fútbol árabe por 100 millones de euros. El brasileño jugará en Hilal, uno de los equipos más grandes de Arabia Saudita. Neymar se suma a una lista de estrellas como Cristiano Ronaldo y Benzema, que este año decidieron mudarse al Medio Oriente. Con esto termina este espacio informativo. Nos despedimos. Que tengan una buena tarde.